Bienvenidos a Extremo Paranormal, el podcast donde estaremos hablando de todo tipo de temas mórbidos, perturbadores y muchas cosas más. Cosas misteriosas. Místicas. Míticas. Esotéricas, espirituales. Y tísicas también. Sí, güey, andamos bien tísicos el día de hoy. Si nos ven que de repente empezamos a toser, es pues nomás porque vamos aquí saliendo del resfriado. Sí, no es el Kevin 19. No es el cobijas. ya fuimos al doctor y no, nada de eso. No, afortunadamente. Sí, pero es la época en la que todo el mundo se anda enfermando de gripe. Entonces la verdad es que anda uno con los pelos de punta. Uh-huh. Porque, güey, ya nomás te empieza a dar así como que el malestar y dices, ya valió más. Sí, no mames. La ventaja, y yo digo que no nos dio esa madre, güey, porque siempre nos estamos esterilizando con alcohol desde adentro. Salud. Es vitamina C concentrada. Concentrada, claro. De jugo de limón y todo. Sí, a huevo. Y alcohol para que desinfecte. Pero bueno, sin más. Este es el episodio 25, me parece. Ay, sí, ya perdí la cuenta. Ya perdimos la cuenta. Un episodio más de cada semana, de cada jueves. Qué rápido se va el tiempo. Sí, no manches. Sí, y pues sin más, el capítulo de hoy se tratará sobre criaturas míticas. Criaturas míticas o las criaturas favoritas de la criptozoología. Para todos aquellos que no saben exactamente qué es la criptozoología. No son los animales que viven en las criptas, no. No, básicamente es la criptozoología se encarga de buscar críptidos y le llaman críptidos a todas esas criaturas que se especula que existen relatos, leyendas, incluso algunas pruebas de su existencia, pero que la ciencia moderna no considera todavía como reales por falta de evidencias. Entonces, ¿quién se dedica a buscar esas evidencias? Pues son los criptozoólogos. ¿Sí? Eso es. Y bueno, en este episodio queremos platicarles acerca de algunas de las criaturas favoritas de los criptozoólogos. Y de hecho, queríamos abarcar más, pero el tiempo no creo que nos dé. Si gustan, luego hacemos otro especial, ¿no? Para abarcar otras criaturas, porque hay varias, aunque obviamente la mayoría de la atención se concentra en dos ramas. Vamos a hablar hoy de los antiguos humanoides primitivos y la otra que son los monstruos acuáticos. Sí. Y de ahí se desprenden muchísimos. Vamos a empezar pues por los más famosos. Vamos a irnos por las cosas más de las cuales se habla más. Sí, todo este tipo de criaturas. Así que, pues, empecemos con los humanoides primitivos. Primitivos. Y pues bueno, claro, existen diferentes leyendas y pues que cuentan sobre la existencia de hombres salvajes que viven en remotos sitios y climas. Algunos de ellos extremos. hasta van al fútbol y se pelean entre ellos cuando pierde su equipo. Güey, eso sí es como muy primitivo, ¿no? Gacho. Sí, y pues bueno, todos estos relatos semejantes pues se tratan de criaturas parecidas, ¿no? O sea, es como que la constante, ¿no? Que se parecen un chingo en todas. A mí lo que siempre me llama la atención de algo, y se los he dicho en repetidas ocasiones, es que cuando el río suena es porque podría llevar algo de agua, ¿no? Uh-huh. Y así como hemos visto en algunos otros relatos, que después de investigar resulta que están emparentados entre sí, pues aquí pasa algo muy parecido con estas criaturas, porque en diferentes lugares del mundo hay relatos en diferentes culturas que hablan de algo muy parecido, que coinciden demasiado en sus relatos, incluso leyendas que vienen de una época en la cual no había globalización, no había internet, no había radio, para decir que era una moda, ¿no? Como hoy. Hoy sí, cualquier cosa sale ahí en internet y ya todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Ya tiene su meme, güey. Ajá, sí, ya. Apareció un monolito en el desierto. Ya todo el mundo habla de eso, ¿no? Desapareció el monolito. Uy, todo el mundo habla de eso, ¿no? Ya apareció otro monolito en Rumania. Por cierto, sí han visto las noticias, ¿no? Yo apenas me enteré hace rato. Ajá. Sí, ¿no? Por un meme, güey, precisamente que estábamos. Es triste, ¿no? Que tengas que enterar de las noticias por memes. Sí, no. Bueno, pues
Yo creo que, bueno, para todos los que se están preguntando acerca del monolito, que para empezar no es monolito, porque está hecho de metal. Y lito significa piedra, un monolito es una piedra, no hay más. O sea que esto no podía haber sido un monolito, hubiera sido un monometalito. Bueno, no. Ok. No sé cómo se hubiera llamado, ¿verdad? Pero era una pieza ahí de metal. Hay mucha especulación. De hecho, ya leí unas notas donde alguien dice que vio cómo se lo llevaron unas personas y lo desbarataron. Que dicen que era un armazón de madera cubierto de metal. El problema es que lo mismo. No hay fotos, no hay videos. Bueno, nadie la foto de la cosa esa. Exacto. Lo curioso es que le tomaron fotos, pero no fue así como que, le vamos a tomar unas fotos con mucho detalle. No, le tomaron como 5 fotos y ahí lo dejaron. Estuvo 10 días. Lo más curioso es que esa cosa estuvo ahí como años. Alguien se tomó la molestia de ir a Google Maps a buscar. Y ves que en Google Maps puedes retroceder en el tiempo para ver fotos del mismo lugar de mucho antes. Y ya tenía como 4 o 5 años. Qué loco. Loquísimo, bien loco. Y bueno, ahora que lo descubrieron, según esto, llegaron unas personas, se lo llevaron. Y pues, vaya usted a saber. ¿Qué es? ¿Conspiración? ¿Una obra de arte oculta? ¿Una piñata? No sabemos. No sé. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos con la primera criatura, que su nombre es Mirgoth o Mirgo. Mirgo o Mirgoth. Mirgoth. Esta es una criatura. Bueno, vamos a empezar. Esta criatura se habla en las culturas pre-budistas, o sea, antes de que fuera ya como instituido el budismo en el Tíbet y en la zona de Nepal, cerca del Himalaya. De hecho, Nepal y Tíbet hacen frontera, muy cerca de donde está el Monte Everest. Ahí los lugareños, existía una religión que se llamaba Bon. Esa religión hablaba de que había una deidad a la cual le atribuían ser el dios de la casa, pero decían que en realidad era una especie de hombre salvaje, que como ellos lo representaban era un ser con apariencia humana, ¿no? De una estatura pues mayor a la del promedio, con pelo en el cuerpo, y bueno, pues la cosa interesante es que pues ya saben para dónde va todo con esa descripción, ¿no? Sí se lo imagina, ¿no? Sí. Bueno, decían estos tibetanos que este enorme ser andaba cargando siempre una enorme roca que usaba como arma para cazar. Y bueno, ellos incluso hacían ceremonias, decían que la sangre del Mirgo tenía propiedades mágicas y la fregada, ¿no? El punto es que, bueno, hasta ahí se queda como una historia legendaria, nada más, en esa región del Tíbet. Pero, bueno, ya se imaginaron de quién estamos hablando. Sí. Ok. El que dice, bienvenidos al Himalaya. Exactamente. Ahorita les vamos a contar bien la historia de este ser, el que en algún momento, y les vamos a contar por qué le dicen así. Por los vasitos esos de café. ¿Por qué? Hay una marca, güey, de vasitos que se llaman así. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¿Neta? Neta, te lo No juro. sabía. Sí. Órale. Bueno, estamos sí obviamente hablando del hombre de las nieves. No el que viene en su carrito a vendernos nieve de limón. Ese no. Sino del Yeti. El Yeti famoso. Pero bueno, estábamos hablando que la palabra Yeti, de hecho, es una palabra, si no me equivoco, es tibetana. Esa palabra. Que también, ahorita les vamos a explicar más. La cosa es que esa criatura, pues no solamente se habla de ella en esa región del Himalaya. En otras partes, por ejemplo en Siberia, que es también una región muy remota y apartada de Rusia, donde además también hace un chingo de frío. Allá también los nativos del lugar, sobre todo las tribus nómadas. En esa zona hay muchas tribus nómadas, o había, no sé todavía. Hace un rato que no voy, pero solía haber tribus nómadas. Y estas tribus nómadas. Las tribus nómadas hablaban de un ser que le llamaban Chuchuna. Chuchuna. Ese ser, ahí les va
el relato. Decían que medía entre 1,80 y 2,10, más o menos. Que tiene el cuerpo cubierto de pelo oscuro. Ok. Y bueno, las tribus nómadas, como les llamaba, como les decía, las tribus Yukut y la tribu Tungus, describían al Chuchuna como un hombre de aspecto primitivo que usaba pieles para cubrirse y que además tenía mucho pelo en los antebrazos, así como pelo largo. Yo conocía a un ser así, era mi suegra. Ay, no mames. Saludos, doña Pelos. Donde quiera que se encuentre. No creo que lo esté viendo. Ah, no mames, te van a putear, güey. Sí era un ser misterioso y raro, pero bueno. Bueno, buena gente al final. No, era mi mujer. No, era de lo peorcito, sí, la verdad. Yo creo que sí tenía cierta descendencia del Yeti. Pero bueno. Okay. Este es el famosísimo Chuchuna. Lo curioso de este ser es que ellos, estas tribus, decían que se alimentaba a veces de carne humana. ¿Qué pedo? Ajá. Y de hecho, pues le tenían miedo lo que le sigue, ¿no? La parte interesante es, a ver, ¿todo el mundo ubica dónde está el Himalaya? Sí. Bueno, si no, todo el mundo... Si no, veamos Monster Inc. Ok. Vayan después al mapa, vean ahí, búsquenle dónde está la cordillera del Himalaya, que está exactamente entre la frontera de Tibet y Nepal. Está realmente lejos todavía de Rusia. Uh-huh. Digo, no mucho, pero sí está lejos. Uh-huh. ¿No? Y bueno, ahí tenemos que también en esta zona se habla acerca de este ser que le llaman Chuchuna. Ahora vámonos a otra parte de Asia, ¿no? A Mongolia, que también uh-huh. está cerca colindando con Rusia, en una zona. Y de hecho en Mongolia también hay muchas tribus nómadas. Sí. Y allá en Mongolia hay una leyenda que habla de un ser que le llaman almas. No, las almas en pena, ¿no? No, almas o almasti. Almasti también le llaman, pero también, bueno, almas o almasti. Esa criatura, también en algunos lugareños de esas tribus, también algunos lo reverenciaban como si fuera una deidad. Decía la leyenda que esa criatura vive en los montes Cáucasos, o el Cáucaso, como se le llama a toda esa región. Y además en las montañas Pamir, también cerca de esta región de Asia. También en las montañas Altai, que están en Mongolia. Uh-huh. O sea, es una región bastante grande. Lo curioso es que, a pesar de que no hay una traducción conocida del término almas, lo que sí sabemos que en Mongolia hay lugares que les llamaron, les pusieron el nombre teniendo como base a ese ser. El Almacin Dobo. Almacin Dobo significa las colinas de los almas, o sea, las colinas donde vivían estos seres, almas. O Almacin Ulan Ula, que significa algo así como las montañas rojas de los almas. O las rocas rojas de los almas, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ellos decían, güey, ahí viven los almas, y ahí están. La cosa interesante es que, por ejemplo, ellos decían que los almas no comían carne, que solo comían frutos. Uh-huh. Déjenme darle un traguito aquí a la vitamina C. Incluso hubo un explorador que era geógrafo imperial de Rusia, y él fue a investigar todo este rollo. Su nombre era Nikolai Prevalsky. Él fue y recopiló información acerca de los almas. Y la descripción que le dieron es la siguiente. Él dice, entre comillas, se nos dijo que tienen una cara plana como la de un ser humano, y que en ocasiones caminan dos patas, que su cuerpo está cubierto de un pelaje oscuro. Sus pies tienen enormes garras y su fuerza es tan terrible que no solamente los cazadores tienen miedo de atacarle, sino que hasta los habitantes de esa región abandonan los lugares donde lo han visto. ¿Qué onda? Más vale aquí corrió. Sí, dice, no, espérate, no. No. Ahí muere. Entonces ya tenemos 3 versiones, una que es tibetana. Uh-huh. Ya tenemos una versión rusa. Una mongola. Ya tenemos una versión mongola. Y todo esto yo siento que estamos hablando de la misma criatura.
Sí, no, porque al final están conectados por la zona, ¿no? Que está muy cerca. Exactamente. Ay, sí, no pasa nada. No pasa nada, muchachos. Ajá. Pues obviamente, como dijimos, estamos hablando del Yeti, ¿no? Que yo no sé en qué momento en la cultura popular lo empezaron a dibujar con el pelo blanco. Se ve bonito, güey. Pero, se ve chido. Pero no. Buena onda. No, pero no. Te da nieve, güey. Sí, ¿dónde se lee ese muñeco? En Monster Inc. ¿No? Por eso digo, si no lo conocen, vean Monster Inc. Ahí sale, güey. Ok. Bueno, vamos a contarle la historia del Yeti. Para empezar, obviamente en esa zona de Nepal, que es camino obligado si alguien quiere llegar al Monte Everest, hay una comunidad que se llama Sherpa. Los Sherpas. Uh-huh. ¿Ah? Los que te ayudan a subir las montañas. Ellos son los guías, los que saben los caminos para arriba. De hecho, se adapta como el término, ¿no? Cuando te dicen, yo voy a ser tu guía, yo voy a ser tu Sherpa. Ajá, exacto, ¿no? Sí. De hecho, hasta me acuerdo que salió una aplicación que era un asistente para el celular que se llamaba Sherpa. Sherpa. Uh-huh. Ajá. Yo siempre, no sé por qué me imaginaba a los Sherpas como un palumpas. Ay, no mames. Bueno, güey, cuando estaba más chavito, no tenía idea de que era un Sherpa, entonces decían que los llevaban los Sherpas. Y yo sí me imaginaba que eran así como unos monitos chiquitos. Así. Ya después vi que no, son gente común y corriente, pero es gente de esa localidad, de esas tribus. Y que se conocen todos los caminos, ¿no? Hacia las montañas. Uh-huh. Bueno, para todo esto, en 1832, el diario de la Asociación Asiática de Bengala publicó el relato de un explorador llamado B.H. Hodgson. Él andaba visitando precisamente la región norte de Nepal y él cuenta cómo fue que sus guías, los Sherpas, uh-huh, avistaron precisamente una criatura grande, bípeda, cubierta de pelo oscuro. Estamos hablando de 1832. Hasta ahí se quedó como un relato que él contó, que publicaron en el uh-huh diario. Yeah. Hasta ahí no tuvo como todo chido. Así como que, órale, chido tú, va chido. Cool. Uh-huh. Luego, pero en la década de 1920 hubo un periódico indio que de nuevo publicó la entrevista que le hicieron a un grupo de exploradores que venían regresando del Monte Everest, quienes ellos aseguraban haber encontrado unas huellas enormes en la nieve. Uh-huh. Los Sherpas, que eran sus guías, les dijeron que se trataba del rastro de una criatura que ellos conocían como Metoh-Kangmi. Uh-huh. Bueno. Ok. Bueno, el autor de ese artículo que se publicó en el diario indio, se tomó la libertad de traducir la palabra, bueno, el término Metoh-Kangmi, y no sé por qué extraña razón. ¿Terminó en Yeti? No, Metoh-Kangmi literalmente significa como hombre salvaje. Ah, ok. Pero el hombre, no sé en qué momento le pareció que... ¿Suena más cool Yeti? No, que sonaba más cool Abominable Hombre de las Nieves. Güey, marketing. Sí, marketing. O sea, para empezar, no sé, nada que ver, ¿no? Le dijo, sí, el Abominable Hombre. Y a partir de ahí, bueno, nos llegó la historia como la historia del Abominable. Para empezar, yo cuando era niño no sabía ni que era algo abominable. ¿No? O sea, ¿alguien sabe qué es algo abominable? Bueno, investiguen. La cosa es que, pues bueno, en 1925, 1925, un fotógrafo de la Royal Geographical Society, de nombre N.A. Tombasi, relató también, andaba él de expedición, y relató que encontró precisamente, vio a 4.600 metros de altura, o sea, nada bajito, 4.600 metros de altura, pudo ver a unos 200 metros de distancia, exactamente, precisamente, a una criatura así, de las mismas características que ya habían relatado. Ok. Que parecía ser humanoide porque caminaba en dos patas, grande, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro. Por eso yo digo, ¿dónde lo empezaron a pintar blanco al Yeti? No sé, güey. ¿Quién sabe? Bueno, la cosa es que, de hecho, él lo notó, pues porque hacía contraste con la nieve. Si hubiera sido blanco, pues ni lo ve.
lo mejor se basaron, ¿no? Como en los osos polares. Que de hecho también es un término medio pendejo, porque pues no tienen el cabello blanco los osos polares. Sino que el contraste con la nieve hace que se vean blancos. Lo tienen, son como güeritos. No, son de piel oscura, pero el pelaje es transparente. Medio transparentoso. Porque yo los he visto en el zoológico y sí se ven blancos, güey. Bueno, según yo un documental que vi, eso decía. Pues no sé. Le creo a Discovery. Pero yo fui a Chapultepec, güey. Y es más, tuvo el pinche oso aquí enfrente porque puedes así bajar hasta donde está su fosa con agua. Tú puedes bajar unas escaleritas y aquí tiene un vidrio. Y ahí andan nadando el pinche oso. Uy, son unas madrecísimas. Tan gigantescos esos, güey. No sé, yo nunca he ido a un zoológico. ¿Cómo crees? No, güey, nunca. ¿Te cae? Me cae de madre. Alguien, por favor, del público que se apiade, invite a este hombre a un zoológico. No, van a faltar las risas si soy buena compañía. Eso sí, a lo mejor hasta se les aparece un fantasma o algo. Sí. Pero bueno, el asunto es que este hombre obviamente dijo, no, pues esa es una criatura muy extraña. Ok. Perdón. De hecho, después digo que más adelantito también vieron unas huellas, exactamente por la zona donde andaban caminando los yetis, ¿no? Ya los güeyes no los vieron. ¿Cómo? No, después ya no, o sea, a lo lejos vio a las criaturas, güey, a 200 metros. No es como que en el Everest puedas caminar 200 metros sin putiza para... Pero nada más vieron a las huellas, a los güeyes no. No. Ok. Ya. No, porque dicen que se drogan. O sea, digo... Esos relatos, a pesar de que pues eran así como muy llamativos, no causaron realmente un furor desenfrenado, ¿no? Ni causaron moda, ni mucho menos. El impacto realmente vino hasta 30 años después. En 1951, había un explorador británico de nombre Eric Shipton. Lo interesante es que este hombre era un alpinista reconocido, un explorador muy famoso, y precisamente él andaba en Nepal y andaba buscando una ruta alterna para llegar al Everest, ¿no? Estaba buscando como otra ruta para llegar al Everest. La gente que sabe o que le gusta el alpinismo sabe que es muy importante por qué cara escales el monte. No es lo mismo escalarlo por una cara, hay una cara más peligrosa. Entonces él andaba buscando como otra ruta para llegar al monte, cuando precisamente encuentra una huella, no un güey. Bueno. Encuentra una huella y le toma una foto. Ok. Incluso ves que los alpinistas llevan un piolet. Para los que no saben qué es un piolet, Como su piquito. Ajá, es como un piquito, no es un piolín, güey. O sea, es que cuando yo era niño veía palabras así, decía piolet, es como un piolín, ¿no? Un piolín. No, un piolet es un pico pequeñito que usan los alpinistas para ayudarse cuando van escalando. Entonces puso el piolet junto a la huella. De hecho, si la producción no nos falla, les podemos poner la foto aquí de la huella. Sí. Para que la vean. Y es del tamaño de la parte curva del pico. O sea, que, güey, mínimo medía como 30 centímetros la huella. ¿Qué pedo, güey? O sea, huellota, ¿no? Eso obviamente, eso sí causó un revuelo, porque el hombre era reconocido, era famoso, tenía una reputación importante. Y que él llegara con esa historia, ahí sí causó revuelo. Cuando regresó a Inglaterra, causó tanto furor que un periódico inglés, el Daily Mail, dijo, ¿sabes qué, güey? Quiero que vayan... Me imagino a J. Jonás Jameson diciendo, quiero fotos del Yeti, ¿no? Así. No me importa, Parker, yo quiero fotos. Exacto, así. Y financió una expedición que duró meses en el Himalaya. De hecho, entre sus filas tenía un periodista, Ralph Izard, a un biólogo y antropólogo de nombre Charles Stonor, al otro investigador naturalista Gerald Russell, un zoólogo indio que se llamaba Biswamoy Biswas, y un camarógrafo y un alpinista, camarógrafo y alpinista que se llamaba Tom Stobart. Y otro científico que se llamaba John Jackson. Que también era alpinista. Y 200 sherpas. John Jackson junto con 200 sherpas. Okay. A la chingada, güey. O sea, güey. Entonces dices, ok, una expedición mamalona, ¿no? Tenía la consigna, me encuentran esa madre, me traen fotos del pinche, del animalón ese, ¿no? Pues sí, realmente estuvieron meses
recorriendo la cordillera por donde los lugareños se contaban historias que lo habían visto y todo. La más cosa terrible es que no encontraron ni madre. Solo encontraron huellas, eso sí encontraron huellas. Pero nunca Hay incluso una foto que es famosa que ellos tomaron, donde se ve así como van las huellas y se pierden así en la nieve. Así, que se ve que camina a lo lejos. ¿Qué pedo? Pero no encontraron mayor evidencia. Lo que sí es que en su trayecto fueron recorriendo lugares, pasaron por algunos monasterios, pasaron por algunas comunidades, en donde la gente les aseguraba que ellos tenían restos o alguna especie de reliquia, por llamarlo de alguna manera. Huesos, pelos. Ajá, exacto. De hecho, me acuerdo que leí Cuero. que encontraron un pedazo de fémur, ¿no? Que supuestamente era de un yeti. En unos mechones de cabello. ¿Qué onda? Incluso pasaron por un monasterio en donde tienen guardado lo que ellos aseguran es el cuero cabelludo de un yeti. ¿Qué pedo? ¡Qué ole! El monasterio se llamaba Pangboche. Pangboche. Pues bueno, les dejaron tomar una muestrita del pelo, ¿no? Del cuero cabelludo, para llevársela de vuelta a Inglaterra y estudiarla. Aquí la cosa es que después de que llevaron todas las pequeñas muestras que lograron recolectar, pues llegaron a la conclusión los zoólogos y los investigadores que analizaron esas pruebas, que en realidad pues pertenecían a... O sea, que podrían ser a un yak. Sí, ese pelo que decían que era el pelo del yeti, realmente dijeron, no, esto es pelo de Jack. Bueno, no dijeron pelo de Jack, para empezar. No estamos hablando de Jack, el del Halloween, ¿no? Ajá. No. El Jack con Y es un animal de carga, una bestia de carga que usan allá en esas regiones. Es como una vaca peluda. Sí. Sí, para los que no es como su burrito de allá. Ajá, porque tienen cuernos, son como vacas peludas, ¿no? Así lanudas. Entonces, después de que analizaron todas las muestras, dijeron, no, parece pelo de oso, y esto del cuero cabelludo, según del yeti, realmente es como pelo de Jack, y pues ahí quedó, ¿no? Aún así, ya esto había despertado un furor grande por el yeti, y precisamente después se hicieron otras expediciones. En 1957 había un estadounidense, un empresario muy prominente, empresario de la construcción de nombre Thomas Baker Slick, alias Tom Slick Jr., que de hecho era un prominente, muy, 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 muy famoso constructor. De hecho recibió premios de ingeniería por sus técnicas innovadoras de construir edificios de concreto. Bueno, era toda una eminencia. Él dijo, a ver, yo les pongo el varo y ustedes van a investigar. Y ustedes se me van y me traen muestras de esta madre, ¿no? Fotos, Parker, fotos. Bueno, pues ¿qué crees? Hicieron no un par de expediciones y de nuevo no encontraron nada. Lo único que sí es que encontraron fueron aparentemente, y digo aparentemente porque pues, no se sabe, popó de yeti. Ese es caca de yeti. ¿Ven? ¿Cómo sabrían, güey? Pues no sé, yo creo que si andas en el Himalaya, entre la nieve, donde no hay nada, y a lo mejor ves una pinche cacota así. A lo mejor ves unas huellas de yeti que se dirigen así a algún rinconcito oculto en una cueva, y ahí hay caca. Dices, un árbol? A lo mejor ahí dices, güey, a lo mejor es el yeti baño, ¿no? O la yeti letrina, ¿no? O el yeti sanirrent, o algo así, ¿no? Ok. Bueno, no sé, desconozco lo estoy inventando, ¿eh? O sea, desconozco en qué circunstancias se encontraron. Y es que encontraron también un papel de baño y una revista. Entonces dijeron, no sabemos realmente qué circunstancias, pero se llevaron unas muestras, las analizaron, incluso encontraron que estas heces de yeti contenían parásitos. Lo curioso es que esos parásitos no eran parásitos de ningún animal conocido. ¿Qué onda? Entonces, bueno, eso les dio un poquito de esperanza, porque dijeron, bueno, si desconocemos el origen de los parásitos, podemos también suponer que también es una especie desconocida. Porque esos parásitos tampoco los conocemos, ¿no? Ok. Ha pasado muchos años todavía. En esa época la ciencia de la genética no estaba tan avanzada.
Hoy, algunas de esas muestras, por ejemplo, todavía se han hecho expediciones. Ya no las puse todas porque en realidad era muy pan con lo mismo. Todos iban y traían una foto de una huella y tanto pelo que encontraban por ahí. Y ya. Pelo con caca. Cacas con pelos, ya sabes, ¿no? Güeyes con caca, nadie está exento de pisar, entonces, ya sabes, ¿no? Bueno, caca con pelos con huellas, güeyes con caca, cacas con huellas, bueno. ¿Y cómo te fue en expedición? Ay, pura caca. Todo de la mierda. Estás bien cagado. Sí, tus evidencias están bien cagadas, no mames. El punto es que de esas expediciones ya se han hecho análisis modernos de ADN y la parte triste es que descubrieron que mucho de las evidencias, el pelo, el hueso, todo lo que encontraban, casi siempre pertenecía a osos. Osos del Himalaya, osos tibetanos. Hay varias especies de osos que viven en esa zona y casi siempre el pelo que traían era pelo de oso. O de yak. Sí. Entonces, estamos igual que al principio con el Yeti. Sí, pero ahora vámonos a este lado del charco. Sí, exactamente. A ver, ¿por qué no te lo eches tú? En este lado del charco hablamos sobre el famosísimo, en la parte de Estados Unidos, el Sasquatch. ¿Se imagina como cuando la cagaste en algo, no? Sasquatch. Es que, no sé, siempre es el Sasquatch. Ya valió madres. Sí, que bueno. Que el término Sasquatch proviene de la palabra Sasquatch. Es una palabra indígena. Ajá, de la lengua de los pueblos indígenas del norte de la costa del Pacífico en Canadá. Ajá. Y que significa hombre salvaje. Así como el igual, otro vato. También acá le llaman hombre salvaje. Ajá, así como en el Himalaya. Ajá. Pero pues aquí es con otra palabra, ¿no? Igual, ¿no? Sasquatch. Y pues es como la contraparte asiática, ¿no? Y igual, hace referencia a un ser bípedo que mide entre 1,80 y 2,13 metros, ¿no? Más o menos lo mismo, ¿no? Sí, que dicen que está cubiertamente de pelo, está cubierto totalmente de pelo negro o color marrón. Y aunque se habla de esta criatura desde antes de la colonización y toda esa parte de Norteamérica, se cobró relevancia en los medios en el año que es de 1958. Justo en medio de la fiebre mundial del Yeti. O sea, ya está hablando de eso, ¿no? O sea, yo creo que allá... Ah, sí, pues también nosotros aquí también tenemos uno, ¿eh? Como los gringos nunca se quieren quedar atrás, ¿no? Sí, no, acá también tener un hombre salvaje. Se llamarse Trump. Llamarse Sasquatch. Y bueno, Andrew Genzoli. No, González, Genzoli. Que es periodista de Humboldt Times, destacó que en un artículo una carta enviada por uno de los leñadores del norte de California, quienes decían haber encontrado unas misteriosas y enormes huellas, ¿no? Así que pues Genzoli pues escribió en su artículo de manera de broma que tal vez tenemos un pariente del abominable hombre de las nieves de los Himalayas, pero pues que ese güey yo creo que pensó que iba a ser todo cagado, ¿no? Así de, ay, miren, voy a sacar una nota bien cagada. Ajá, y todos nos vamos a reír de lo lindo, ¿no? Pero sin embargo, a raíz de la publicación, todo el mundo empezó a buscar a No, y no solo eso, o sea, le empezaron a llover cartas de gente que decía que lo había visto, que había encontrado huellas. Aquí el problema es que no sabemos si es neta o es esta tendencia como muy gringa de los 5 minutos de fama, ¿no? Ajá. De, güey, yo encontré una pinche huella, ¿no? O sea, no sabemos. Uh-huh. Sí, pues todo el mundo lo había mandado igual, ¿no? Y ya de ahí el nombre se pasó de Sasquatch a Bigfoot, ¿no? Que es de pie grande. Exactamente. Porque dejaba unas huellotas, ¿no? De su pie grande. Sí, o sea, originalmente el término Sasquatch pues era como una derivación de la palabra indígena, pero ya sabes que ya hay Bigfoot, pie grande, ya la chingada, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces creo que es más famoso con ese nombre, ¿no? Sí, y pues igual que a su primo el Yeti, pues nunca han encontrado evidencias más que solo una foto. Y es como una foto, y eso se ve como que bien borrosa. Bien borrosa y bien rara, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, pues la foto es vieja, fue tomada obviamente con una cámara análoga a cierta distancia,
es como complicado porque casi siempre los avistamientos son de gente que no lo está buscando. Cazadores, leñadores, que de repente voltean, ¡ay, no mames, ahí está esa... ya se fue! ¿No? Entonces, lo curioso es que todos los que sí lo andan buscando, pues nunca lo encuentran, ¿no? Sí, y pues la única evidencia que se ha tenido de ese güey, así, es una foto. Porque hay otras fotos, incluso hay hasta un videíto, donde se ve que... Pero lo mismo, se ve... Pero así de, a lo lejos. Les vamos a dejar un fragmentito para que no nos vayan a decir que nos estamos robando material de otros canales. Pero sí un fragmentito así chiquito, los vamos a poner aquí pequeño para que lo vean. Para que vean cuando les decimos que son imágenes muy borrosas, que realmente pues no sirven como una evidencia sólida. De hecho ha habido un montón de gente, hasta... canales como Discovery Channel, como el Nat Geo, han hecho esfuerzos para captar algo, ¿no? Pero pues no encuentran nada. No lo han encontrado, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Ahora, la parte interesante es que los criptozoólogos opinan que no está muy descabellado el hecho de que en estas regiones del norte de América exista este ser, porque durante alguna era glacial pudo haber cruzado el estrecho de Bering, igual que los hicieron los seres humanos, que llegaron de Asia y poblaron América, según esta teoría, y que seguramente este ser hizo lo mismo en alguna glaciación, pudo cruzar el estrecho. De la historia. Y se asentó en esta zona, ¿no? Entonces no está como tan descabellada esa teoría. El problema de nuevo es que pues las evidencias no son concluyentes, son bastante, ¿cómo llamarlo? Ambiguas y subjetivas, ¿no? Me topé por ahí igual con otro video de unos cazadores. Sí. O sea, güey, dura, ni un segundo dura lo que pasa en la cámara, así. Así, pero nomás ves como una manchita entre el follaje. Entre los árboles. Y ya, híjole, ay, no, pues no, o sea, es muy difícil creer. Digo, tampoco lo estamos desmintiendo, ¿no? Yo creo que podría ser cierto, ¿no? Todavía hay un montón porque, pues ya estamos hablando de varias regiones en todo el mundo. Eso es lo que a mí me da como mucha curiosidad. Dijeras, no, güey, es que nomás, ese pinche monstruo nomás lo ven en Zacatepec. Pues sí, ¿no? Ya, ¿no? Es invención de ahí. Pero su pedo, ¿no? Ya hablamos de Rusia, hablamos del Nepal, obviamente Nepal y Tíbet están juntos, pero en Mongolia, ya estamos hablando de Canadá y Estados Unidos. También siento que los gringos se obsesionan mucho, porque ya ha habido avistamientos en Florida, en California, en un montón de lugares que dices, güey, no, ahí ya. En la playa, güey. Así casi, ¿no, güey? O sea, lo vieron en Tijuana comiendo burritos, no mames, ¿no? Me estaba diciendo, ¿no? De una mujer que decía que se iba a casar con un... Ajá. No mames, yo dije, no mames. Una morra que se casó con Pie Grande. O sea, no mames, yo creo que más bien se refería a otras aptitudes de su galán, pero... Es que estaba bien patón. Yo creo, ¿no? Pero, o sea, güey, no. Era como el negro de WhatsApp. Sí, tenía el pie grande, ¿no? Pero lo curioso aquí es de que pues, se mezcla todo con esa parte, ¿no? De que es el mismo ser, ¿no? Las mismas características. Exactamente, o sea, en culturas tan remotas, porque déjame te digo que los indígenas que vivían en esta zona tienen un nombre muy difícil de pronunciar. Los indígenas que viven en Canadá son como los Salix, sí, no me acuerdo. Salix, ¿qué cosa es eso? Algo así, ¿no? Esas tribus, que son varias tribus las que vivían ahí, que son pueblos originarios de esa región de Canadá y Estados Unidos, antes de que se llamaran Canadá y se llamaran Estados Unidos. Y ellos ya hablaban de estos seres, ya tenían toda una leyenda, ya tenían un montón de creencias. De hecho, estuve leyendo algunos textos donde incluso tratan como de ligar la leyenda del Sasquatch con la del Wendigo. Ya. Entonces dices, bueno, eso dije, se merece otro programa, los podemos desmenuzar. Hablar del Wendigo. Hablar de Wendigo y otras criaturas, que son muchas criaturas, o sea, empezamos por las más notables, ¿no? Digamos, pero hay un montón de criaturas de las cuales se podría hablar, ¿no? Del hombre, no sé, ¿escuchaste hablar del hombre, polilla? Sí. Es otra leyenda interesantísima, ¿no? La del hombre polilla, el demonio de Devonshire. Hay un montón de criaturas míticas, ¿no? Que ya les iremos platicando sus historias también.
Sí, y pues esto es parte de lo que son los animales, bueno, criaturas, ¿no? Criaturas. Y pues vámonos a los animales acuáticos, ¿no? Monstruos acuáticos. Monstruos acuáticos. Obviamente ¿no? en la historia han habido muchos monstruos acuáticos. El Kraken, por ejemplo, que la verdad es que es bastante rico con agua mineral. Sí. Pero, de hecho, se hablaba en tiempos muy antiguos, el Kraken, de esta bestia marina que no se sabe exactamente qué era. Algunos decían que tenía tentáculos, otros que no. Que según era hijo de Hades y la chingada. Bueno, lo que sí pasó, después de que pasaron muchos años, resulta que los calamares gigantes sí existen. Sí, o sea, pero eso hace 200 años se hablaba de las leyendas de enormes pulpos y calamares que podían hundir embarcaciones. Sí, yo que me acuerdo también se comió la pata o la mano del Capitán Garfio. No, ese era un caimán, güey. No, güey, también un pulpo. Sí, no fue un caimán. Sí, también el caimán ¿también? Y después el pulpo. Ok. Bueno, pero después de muchísimos años y ya con evidencia científica, obviamente esto ya para nosotros ya no es nuevo, pero en su momento fue de ¡Dobabes! Sí existen los calamares gigantes. Y se empezaron, se atestiguó su existencia porque llegaron a aparecer cadáveres de calamar gigante en la playa. Pero hasta ahí hasta hace realmente poco tiempo pudieron ser filmados vivos, ¿no? Los animales. Y ya han filmado a varios, ¿no? Calamares gigantes, pero güey, calamares de 15 metros, ¿no? Sí, pero pues no es como te lo cuentan en la mitología, ¿no? De que te inundan embarcaciones. No, de que no, seguramente en algún lugar de la historia también encontraron esos cadáveres de calamar e hicieron. Han hecho un juicio, hijito, güey, no mames. Ándale, ¿no? O sea, bueno. Pero bueno, es imposible empezar a hablar de esta categoría sin mencionar como por ley. De cajón. De cajón, o sea, sí o sí, al monstruo del lago Ness. Nessie le llaman, ¿no? Nessie. No Messi, güey. Nessie. El lago Ness en Escocia. Sí, es el más famoso monstruo acuático. Hasta hay una película, ¿no? Hay varias películas. ¿A poco vas a hacer Hay una película que se llama Mi amigo el monstruo o algo así. O Un monstruo me visita, creo que se llama. Que igual habla de eso, ¿no? Del monstruo. El monstruo del lago Ness. O algo parecido. La historia del monstruo del lago Ness, pues tampoco es muy nueva. O sea, de hecho ya investigándole, aparentemente la primera referencia de un monstruo acuático en el lago Ness en Escocia viene del siglo VII. En esa época se escribía un libro que se llamaba La vida de San Columba. San Columba era un misionero que llevó el catolicismo a esa región de Escocia. Y en su vida se narra que por ahí del año 565, el santo salvó a una persona que estaba siendo atacada por un monstruo marino en el lago. No dice cómo era el monstruo, no da ningún tipo de datos, solamente dice que en el lago Ness había un monstruo marino que estaba atacando a una persona y el santo lo salvó. Es la primera referencia a un monstruo en ese lago. Bueno, hasta ahí dices, bueno. Pero yo creo que hay otras leyendas precisamente de esa región donde decían los lugareños que existían unos misteriosos caballos acuáticos. Eso es sumamente extraño, muy raro, ¿no? Y esos caballos... Pero, ¿los caballitos de mar son de agua salada? Sí, pero güey, son de este tamaño los caballos de mar. O sea, ajá, son unos mamaditos. A excepción del que montaba Aquaman, ese sí estaba bien malón. Pero no. Los hipocampos, los caballitos de mar son de este tamaño. Ay, ya. Son chiquitos. Perdón, me acordé de The Voice. Ok. Véanla, buena serie. Cuando Profundo quiere salvar al delfín. No seas... Vean esa serie, está buenísima. Sí, muy recomendable, The Boys. Pero bueno, cerrando paréntesis. Sí, ok. Y Amazon patrocínanos. Amazon, porfis. Resulta que los lugareños creían que existían unos caballos marinos que vivían en el fondo del lago. No desconozco esta. Mi mente viaja y se imagina muchas cosas de por qué se pudiera haber imaginado un caballo. O sea, vamos a especular. Imagínate que ves así como una silueta en el lago, que nomás ves como la cabecita así que se hunde, ¿no? Y dices, güey, eso tenía forma como de caballo.
¿no? Ah, sí, a huevo, han de ser caballos marinos, a huevo. No sé. De hecho, es una leyenda muy antigua y pues no hay mucho más que la sustente porque de hecho, pues no dice nada más, solo habla de caballos marinos. Bueno, ni siquiera marinos, caballos acuáticos porque es un lago, que se llamaban kelpis. Ok. Muy raro. Si nos vamos ya a una era un poquito más moderna, la primera referencia al monstruo del lago Ness es en 1868, cuando un artículo publicado en el periódico Inverness Courier menciona que algunos rumores se hablaba de que había un pez muy grande o un animal muy grande que vivía y que algunas personas lo habían visto en el lago. Si se dan cuenta, hasta ahorita nadie le ha puesto forma al monstruo. Solamente mencionan que hay un monstruo, que vive algo ahí. Hay una cosa ahí granota que vive. Ahí vive esa madre, no sé qué será, pero ahí está. Pero aguas. Aguas, ¿no? En 1930, otro diario, el Northern Chronicle, publicaría precisamente la crónica de dos pescadores que ellos afirmaban haber visto la criatura, que cómo se hundía así y hasta dejó un remolino en el lago, ¿no? Ok. 3 años después, el 2 de mayo de 1933, ocurrió un avistamiento por una pareja que andaba por ahí paseando. Vaya usted a saber qué estaban haciendo, cochinos. Pero dicen que precisamente ellos vieron igual a esta criatura hundirse en el lago. Es que le dijo, te van a mostrar el animalón. ¡Oh, te va el animalón, mi reina! No, pues sí, lo vieron hundirse. Bueno, la historia la publicó el diario, el primer diario que había hablado hace ya muchos años, o sea, ya pasaron como 50 años de la primera historia. El Inverness Courier fue el que relató la historia de la pareja y fue la primera vez que le llamaron el monstruo del lago. Yes. Bueno, es que pues, el periódico era de la localidad, no había como que no había muchos lagos a quien referirse, pero decían el monstruo. Y a partir de que empezaron a usar la palabra el monstruo, se volvió un furor. Todo el mundo dijo, ¡oh, no mames, el monstruo! ¿No? Y obviamente, pues, todavía hasta este momento nadie se había imaginado cómo era el monstruo. Imaginan un pez gigante, una serpiente marina, algo. Nadie le había puesto forma al monstruo. No pensaban que eran como peces o te grandote y ya. Curiosamente pasó después de que estrenaron la película King Kong, que en el mundo empezó a haber una dinosauriomanía. Y alguien dijo, güey, pues es que eso ha de ser como un dinosaurio, ¿no? A partir de este momento se empezó a relacionar la imagen del monstruo del lago Ness con la de un animal prehistórico, lo más curioso. Y es cuando ya lo bautizaron, ¿no? Como Nessie. Nessie. De hecho, cariño, a muchos otros animales míticos les ponen el nombre del lugar donde viven. Ahorita les voy a contar de otro. Aquí la parte interesante es que nadie ha aportado ni una sola evidencia real, ni fidedigna, ni creíble de la existencia del monstruo del lago Ness. Hay una foto famosísima que ya fue desmentida hace muchos años. De que es falsa. Porque precisamente el Daily Mail, el mismo periódico que mandó a buscar al Yeti. Falsa como esas mentiras que me decía. Así, el mismo periódico que mandó, quiero fotos del Yeti, dijo, quiero fotos. Quiero fotos del monstruo del lago Ness, Parker. Y precisamente, de hecho hasta ofrecieron cierta recompensa porque alguien llevará fotos. Entonces había una persona que trabajaba dentro del periódico, que él fue el que hizo la foto, tomó un muñequito como de dinosaurio, lo puso en la orilla del lago, le tomó la foto desde una perspectiva que se viera creíble. Una perspectiva favorable. Exacto. Y dijo, ¿quiere su foto, mi jefe? Ahí está su foto. Pero para que no se viera como demasiado obvio de que era el mismo fotógrafo del periódico, le pidió de favor a un cirujano que era conocido que sí podía darle el crédito a él. Y este cirujano de nombre R.K. Wilson se atribuyó la autoría de la foto y eso le dio mucha credibilidad, porque aparentemente era de una persona común y corriente que había captado la foto. Entonces, pues bueno, pasó el tiempo y después desmintieron la foto, ya como 50 años después, se desmintió esa imagen. Hay otra foto muy famosa
que se tomó durante una expedición que realizaron submarina y que incluso tomaron con sonar. Y lo único que se ve es como una aleta. Así con forma de rombo, así como... Sí, como un rombito. Es lo único... Esas dos son las únicas fotos que existen del monstruo del lago Ness. Aún así se hizo mundialmente famoso. Sí. Ahora... vámonos con... Ahora sí que otra vez de este lado. Vámonos de este lado del charco. Y vamos con Ogopogo. Que se trata de una legendaria criatura que supuestamente avista en las profundidades del lago de Okanagan en Canadá. Uh-huh. Y pues es muy claro que el nombre del Ogopogo no es muy claro, más bien, perdón. Pero sin embargo se sabe que los nativos ¿cómo se les dice? Ay, a ver, vamos a traer... Sehuepecmec. Bueno, algo así. ¿Algo así? Así se llama la tribu, es difícil de pronunciar. Así los... ¿Saelix? Esos son los de hace rato, los Silks. Silks. Se refería a él como Naitaka. Le llamaban el Naitaka. Ajá, que se traducía como el demonio del agua. Okay. O deidad del agua. O criatura sagrada del agua. O así. La chingadera del agua. La cosa grande que vive en el agua, que nos da mucho miedo, esa. La madre del agua. Ok. Y pues en algunas leyendas nativas de Naitaka decían que se exigía un sacrificio, ¿no? Para poder cruzar el lago. Porque pues, se cuenta que por cientos de años los nativos hacían sacrificios de pequeños animales antes de entrar ahí. De hecho, hay una leyenda que dice que un antiguo jefe de la tribu, no quería él hacer el sacrificio. No, a mí me vale, más no existe, la chingada. Eso es como el COVID, no existe. Y se subió con su familia a su canoa, iba avanzando y de repente nada más se vio así como una cola gigante. ¡Madres! Lo hundió. ¡Qué pedo! Bueno, esa es la leyenda, ¿no? Que cuentan. Uh-huh. Pero vete a saber. Sí, pero bueno, uno de los avistamientos documentados de Naitaka es narrado por el colonizador John McDowell, quien en 1855 afirmaba que sus caballos fueron arrastrados al fondo del lago. Sin embargo, pues no menciona haber visto nada, ¿no? O sea, no, él nomás dice, güey, algo se llevó a mis caballos y los hundió. Y ya. Los ahogaron, ¿no? Y bueno, en 1872, Susan Allison declaró haber visto a la criatura en este primer avistamiento con una persona no nativa. O sea, que alguien externo a los nativos de ahí haya visto, ¿no? Por primera vez al monstruo. Exactamente. Aquí lo interesante es que si ven ustedes las fechas, pues estamos hablando que ahí se van un poquito con lo que estaba pasando en el lago Ness, pero las historias son de mucho antes, ¿no? Los nativos, desde antes, ellos ya tenían sus historias, ellos ya hablaban de este ser, que le llamaban Naitaka. El nombre de Ogopogo se lo pusieron después. No sabemos de dónde salió, porque la verdad yo estuve tratando de averiguar si era un nombre nativo. No. ¿Quién sabe? Lo bautizaron, es como si le pusiéramos aquí al nahual Pepito, ¿no? Es Pepito, el chupacabra se llama Juan, güey. Así le pusieron Ogopogo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues quién sabe. Pues sí, aunque pues la verdad se han reportado avistamientos desde entonces. Incluso se han hecho filmaciones y todo eso. Sí, para variar, hay videos, sí. Hay un montón de cosas que es lo mismo, güey. O sea, se ve el lago y se ve una pinche manchita ahí. Güey. Sí, pero pues todo descarta que, pues, güey. No, o sea, no nada embona ahí. Pues no hay evidencias todavía. Y pues de los videos esos, pues muchas especulan que pues pueden ser nutrias nadando, ¿no? Ajá, hay un video, a ver si se los puedo mostrar, que se ve así, se ve la superficie del lago, así ondulante, y se ven así como si fueran unas jorobitas, ¿no? Así alineadas, que dicen, no, güey, ese pinche monstruo, ve. Es el lomo del monstruo, ¿no? Pero también dicen, güey, pueden ser 3 nutrias que van nadando juntas. Y como duran tan poco estos videos, es como 1 o 2 segundos y desaparece. Güey, pues para saber, ¿no? Pues sí. Pero bueno, Ogopogo no es el único en América. En América tenemos para aventar para arriba, ¿eh? Yo creo que si le rascan hasta en Xochimilco hay algo. Hay otro, por ejemplo, que es el monstruo del lago Champlain. El lago Champlain es un lagote.
Es un lago muy grande, que de hecho tiene 201 kilómetros de longitud. La chingada. Está largo como la chingada, pero si lo buscan en el mapa, es un lago largo, no es muy ancho, es muy largo, pero es angosto. Pero abarca dos estados de Estados Unidos, Vermont y Nueva York, y un pedacito de Quebec, ya en Canadá. Es un lago bastante grande. Y ahí precisamente, dice el folclore nativo, que hay una enorme serpiente marina que los indígenas de la tribu Abenaki le llamaban Tatoscoc. Ok. No, yo creo que era más bien como Tatosco. Está bien tosco eso, güey. Tosco esa madre. Tatosco. Bueno, el Tatoscoc. El primer avistamiento que se documentó de nuevo, estamos en 1883. Casi por ahí empezaron todos los avistamientos a registrarse, porque antes de esas fechas eran solamente leyendas. Y este es el primer avistamiento documentado, y es el documentado porque le pasó al sheriff del lugar. Ok. El sheriff Nathan H. Mooney declaró que vio una enorme serpiente acuática que medía como unas 50 yardas. Bueno, perdón, una serpiente acuática que medía como 25 a 30 pies de largo. Me la dejas igual, güey. Bueno. ¿Cuántos serían metros? 8 y 10, entre 8 y 10 metros. Ah, ok. ¿Sale? Él estaba parado a 50 yardas, o sea, como a 50 metros. Poco menos de 50 metros del... ¿Por qué insisten en no usar el sistema? Ay, porque están locos, pinches. Perdón, no estoy hablando mal de nadie, YouTube, no me vayas a censurar. Pero es que, o sea, ¿por qué no usan el sistema métrico? Ajá, o sea, digo, güey. Yardas, pies, pulgadas, 1/4, 3/4, 5/8. Millas. Una milla, 1/4 de milla, 1/8 de milla. No mames, usen metros, señores. Bueno, ya, perdón. El señor se estaba como 48 metros y presente vio lo que él calificó como una serpiente muy larga, o sea, de 10 metros. Sabemos que hay serpientes de 10 metros en Brasil. En la selva amazónica hay anacondas que sí llegan a medir. Los anacondas. Pero malones. Pero no en Canadá. Esa es la parte curiosa. Después de que el sheriff él contara la historia, pues mucha gente se empezó a animar a contar sus propias historias. Entonces, pues bueno. Este es uno de mis monstruos favoritos. El Mokele Mbembe. Va. El Mokele Mbembe. Ay, qué momento me sale. Es una criatura mítica, pero que habita en África. Ok. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Porque tú dices, bueno, en Escocia se trajeron la leyenda a Gringolandia. Pues, posible. Güey, ¿África? No te lo esperas. No te lo esperas, ¿no? Curiosamente, en muchos pueblos de África se habla del Mukele Mbembe o del Mbulo Mbembe. Según la región le pueden llamar de diferentes maneras. Y lo que sí coinciden es que es un animal como color pardo o gris, que mide como 4 metros de alto, o sea, está mamalón, y como 10 metros de largo. Sí, está grandote. Sí, es una madrecísima. Es como un microbús de 2 pisos, ¿no? Más o menos. Bueno, que tiene 4 patas redondas, así como de elefante o algo parecido, pero palmeadas, o sea que tiene membrana como entre los dedos. Patas de pato. Ajá, con membranitas, ¿no? Y con 3 dedos nada más. Bueno, los relatos locales dicen que tiene un cuello muy largo. Lo describen como si tuviera o un cuerno o un diente muy largo, o un colmillo. No sabemos realmente cómo es. La parte interesante del Mukele Mbembe es que, pues a pesar de que se ha pasado de generación en generación entre muchas tribus, pero particularmente entre la tribu de los pigmeos. Okay. Yo no sé si es tan grande o así lo ven ellos, porque están chiquitos. Pero es que están chiquitos los pigmeos, güey. Bueno, pero un relato muy interesante de los pigmeos precisamente ocurrió en 1960. Había un explorador muy famoso que también era fanático de ir a buscar estos seres míticos, que se llamaba William Gibbons. Este hombre platicó con un, ¿cómo se llaman estos? Misioneros. Un misionero que se encontraba precisamente ahí en esta región de África, y el misionero le contó lo que le contaron unos pigmeos, ¿no? Okay. Estos pigmeos le platicaron que una vez estaban en el río
y que vieron a 2 de esas criaturas. 2, güey, no 1, 2. ¿Qué onda? La cosa es que esos pinches pigmeos bien aventados, o sea, chiquitos pero picosos, dijeron, che, monstruo, nos la pellizca. Y le empezaron a atacar, a aventarse hasta que lo mataron. Mataron al monstruo y luego lo cortaron en cachitos para llevárselo a su aldea y comérselo. Se tardaron como 3 días, dice, ¿no? Porque imagínate, pinches pigmeos de este tamaño, ¿cuántos pigmeos necesitas? No, un chingo. Bueno, la cosa es que dice que sí, que se llevaron la carne del animal a su aldea y hicieron un festín, ¿no? Para que comieran todos. Lo curioso es que dice que todos los que comieron la carne del Mukele-mbembe murieron. ¿Qué onda? ¿Quién sabe por qué? No sé. La cosa es que ellos narran que es un animal igual, de las mismas características que les dijimos antes, pero de un color como no tanto como gris, sino como pardo, como marrón, como rojizo, ¿no? De un color así. Con un cuello muy largo, los pigmeos decían que era como si tuviera una serpiente en vez de cuello. Okay. Y que su cara era como la cara de una lagartija. Y que tenía una cresta como si fuera así, como si fuera un cepillo en la cabeza, ¿no? Ok. O no sé si arriba o abajo, pero dice que así tenía, ¿no? Y esa es la parte bien interesante. Ese madre sí parece dinosaurio. ¿Sí? ¿No? O sea, dices, güey, ¿cómo los pigmeos, no? O sea, ¿cómo pasó de Escocia a esta historia? Por eso es lo que me da mucha curiosidad a mí. Mucha curiosidad de cómo en regiones tan remotas, en una tribu que, pues de hecho los pigmeos siguen siendo primitivos. Aunque hay algunos que pues, ya se han medio civilizado, muchos de los pigmeos siguen viviendo de acuerdo a sus tradiciones muy antiguas, ¿no? Siendo una tribu, ¿no? Y pues ya vámonos con el último caso, porque el tiempo se nos está terminando. Y ese, échatelo tú. Y es el Nahuelito. No es el abuelito, güey, de Batman, no. No, es el Nahuelito. No es tampoco el abuelo del Nahual. Del Nahual, no. No. Esta criatura toma su nombre como Nessie o Champ en el lago donde supuestamente habita, que es el lago Nahuel. Nahuel Huapi. En la Patagonia Argentina. Y al igual que pues, los demás monstruos, sus leyendas se remontan antes de la llegada de la colonización de Europa. El primer avistamiento documentado de este ser tuvo un lugar en 1910 por George Garrett, que fue un empleado de una compañía extranjera, ubicada del lago, ahí, del lago de... ¿Cómo se llama? Nahuel Huapi. Nahuel Huapi, se me va el nombre, es que no sé. Y bueno, Garrett nos narra que, pues, bueno, narró, porque a nosotros no. Garrett narra que luego de navegar por el lago avistó a unos 400 metros de distancia a un animal que era desconocido para este vato, ¿no? Y pues la criatura, según Garrett, debe haber medido entre unos 5 y 7 metros de longitud. Y pues su historia fue publicada en 1922 por el periódico de Toronto Globe, causando furor y motivando diversas expediciones en busca del Nahuelito. Así que prácticamente se refería como a Nessie, al vato de ¿cómo se llama? De África. El Mukele-mbembe. Mukele-mbembe. La cosa es que, bueno, esa leyenda existe allá en Argentina. Si de los otros no hay evidencias de menos. Sí, pero pues lo curioso aquí, y saquen sus conclusiones todos, es de que yo digo que sí debe existir. Yo digo que es mucha coincidencia. ¿No? Estamos hablando de diferentes años, diferentes lugares. Hoy en día tipos de... ya todo es viral, ya todo se sabe, ya, pero antes no. O sea, de hecho, el siglo pasado no había bueno, el siglo pasado sí, pero en el siglo XIX no había televisión, no había internet, no... O sea, lo único que existían eran periódicos. Pero estamos hablando de muchos siglos atrás, bueno, varios siglos atrás, por lo menos 2 siglos más en el pasado. Estamos hablando de regiones tan remotas como el Himalaya, como las tribus nativas del Norteamérica, como los pigmeos. Dices, güey, ¿cómo pueden coincidir tanto? Tal vez, lo que sí pudiera ser es que
a lo mejor, tal vez, sí llegó a existir algún animal que se extinguió después y que, pues, llegó a haber alguien que lo vio, los primeros humanos, y esa historia la fueron contando y contando y contando y contando y contando y contando, que la gente termina por dar por hecho que aún existe, ¿no? Que sigue ahí, aunque tal vez el animal ya no existe. Digo, los seres humanos y la intervención de los seres humanos en los ecosistemas han terminado con muchas especies. No hay que ir muy lejos, el pájaro dodo, el tilacino, y muchas otras que nos vamos a acabar en estos años. Tal vez alguno de estos animales existió, se extinguió por la razón que ustedes quieran, pero pues la leyenda continuó hasta nuestros días, ¿no? No lo sabemos. Como el abuelito de Nahual. Como el Nahuelito. Nahuelito. O el Mukele Mbembe. O el Pogogo. O el Ogopogo. O el Ogopogo. O lo Borgo. O lo Pogo. O lo Borgo, güey. Ogopogo. Ya va a ser mi palabra, Ogopogo, güey. Pero bueno, sin más, este ha sido el capítulo de esta semana. Esperamos que les haya gustado. Coméntenlo, denle like, suscríbanse. Neta, suscríbanse, ¿por qué no se suscriben? Sí, comenten, díganos de quién o de qué cosa les gustaría que platicáramos más. Para la próxima semana tenemos sorpresa, no les vamos a decir. Sí, pero estén muy atentos. Bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno, esténse chingones. Muy atentos, viene algo chido. Sí, y pues sin más, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, yo soy Roberto. Yo soy Josué. Y que tengan una bonita noche. Y cuídense del Ogopogo, güey. Ogopogo. Y del Mukele Mbembe. Bye.